tema de dogma, vamos a tener una discusión grande. Ahora, si hablamos de la persona humana, yo estoy seguro que ninguno de nosotros que está aquí presente puede decir que hay algo superior a la persona humana. Ni un carro, ni un avión, ni nada es superior a la persona humana. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos a semejanza de Dios. Y eso nos hace superior en cualquier cosa. Si hablamos de la familia, nadie puede decir que hay a una sociedad superior a la familia. O no puede decir que hay un conglomerado que sea mejor que la sociedad de las personas humanas. O que la justicia social no es el medio más eficaz para buscar el bien común. Ahí no hay que intervenir religión, no hay que intervenir dogmas, sino son principios y valores aceptados universalmente. Y la grandeza de Yad Maritain es poder haber encajado eso en un contexto general, universal, razonable. Quiere decir que se razona, porque de las cosas que hay en el tomismo que Yad Maritain aprende es la coordinación de la ciencia y la fe. Quiere decir, si no hay esa coherencia de ciencia y fe, muy difícilmente se puede lograr tener algo que sea universal. Entonces, las obras políticas de Yad Maritain, él como aportador para la guerra civil española, para la política española, para América Latina, que tomaron el humanismo integral, y todavía la mayoría de instituciones, ustedes quizás no se dan cuenta y ven o vemos en América Latina cómo hay un gran avance en la izquierda, especialmente en Sudamérica, pero si entran en el contexto de la política, hay una organización que se llama la OTCA, en la cual están integrados partidos que están en el gobierno, como el de México y el de Argentina, que están dentro de la democracia cristiana. No se proclaman como demócratas cristianos, pero llevan los principios de Yad Maritain. Los argentinos se proclaman como peronistas y los mexicanos como del PAN, pero están dentro de la misma estructura. Y hay otros movimientos también que tienen esa misma inspiración. Quiere decir que Yad Maritain influyó en la política de América Latina, de Europa. Hoy día hay muchas organizaciones que están cambiando el nombre de Partido Social Cristiano a Partido Humanista. En el caso, por ejemplo, de muchos países de Europa, en la cual una evolución, en la cual el humanismo integral políticamente está dando mayor pegada para la gente aceptarlo que el cristianismo. No porque el humanismo integral es cristiano, sino para evitar la relación de religión y de política. Entonces, uno de los filósofos, de los pensadores de mayor actualidad en la política a nivel universal es Yad Maritain, con el humanismo integral, que es su principal aporte en la política, con el hombre y el Estado, y una serie más de actividades que se hacen, y libros que ha escrito, y teorías de Yad Maritain. Actualmente hay a nivel internacional el Instituto Internacional Yad Maritain, que tiene su sede en Roma, en la cual hay organizaciones en distintos países de América Latina que tienen esa política de Yad Maritain, en la cual hay, quizá a los que les gusta la pintura, Marc Chagall fue uno de los antiguos presidentes de ese instituto. Actualmente está como presidente Enrique Pérez Olivares, un venezolano que fue ministro de Educación durante el primer gobierno de Rafael Caldera, y el señor, o sea, hay una serie de intelectuales que siguen el instituto. Ignacio Miranda y yo somos de los fundadores del Instituto Yad Maritain aquí en la República Dominicana. Hay institutos en muchos países de América Latina. Como le dije anteriormente, Miranda es presidente de la Fundación Humanismo Integral y de una revista que se llama Humanismo Integral. Tenemos un grupo de discusión por internet, que somos alrededor de 600 personas que nos mantenemos en grupo de discusión permanente sobre estos temas de doctrina, de principios, de valores, de
de Jacques Maritain. En conclusión, o sea, Jacques Maritain es un filósofo de actualidad, no solamente para el arte, como vimos al principio, o para la filosofía, sino también para la política. Pero en el orden espiritual, las obras de Jacques Maritain sobre oración, sobre San Juan de la Cruz, que fue, digamos, su modelo en el orden místico, y obras sobre San Pablo, y obras sobre contenido espiritual, es una de las personas de mayor contenido espiritual. Yo les dije que cuando murió Jacques Maritain, el Papa Pablo VI dijo: ha muerto mi maestro. Y cuando una personalidad dice que era su maestro, entonces no es cualquier cosa. Quiere decir que es un inspirador en la parte espiritual, en la parte filosófica, en la parte política, en el arte y especialmente en la vida espiritual. Cuando Jacques Maritain, su esposa, murió, él se fue a vivir a un convento con los hermanitos de Jesús y pasó los últimos años de su vida escribiendo y en oración. Y eso dice mucho en estos tiempos de una persona que, pudiendo haber vivido como vive mucha gente, dando charlas, como muchos que somos charlatanes dando muchas charlas, o dando conferencias o haciendo estudios en universidades, irse a vivir a un convento tiene un valor muy trascendental. Ahí él escribió uno de los últimos libros que se llama El Campesino de Garona, que él hace un cuestionamiento muy importante a muchas cosas de la actualidad, que a pesar de que cuando lo escribió ya tenía más de 90 años, pero siempre tuvo mucha lucidez. Por lo tanto, Jacques Maritain es uno de los filósofos para la era moderna, para ahora, en la cual nos puede inspirar tanto a aquellas personas que les gustan el arte, quiere decir que quieren expresarse en pintura, en escritura, en lo que fuera. Recuerdo los que estuvieron el primer día, que quien convirtió a Jacques Maritain fue un escritor llamado Léon Bloy o Léon Bloy, y se convirtió Jacques Maritain después de haber estado casado, siendo un profesor y siendo un profesional, no uno cualquiera, y esa conversión hizo que él ayudara a convertir a muchos intelectuales y a muchos políticos por el ejemplo que él dio. Hoy día hay un movimiento grande tratando de que Jacques Maritain sea declarado santo, pero no santo individual, sino el primer santo que sea en familia junto con su esposa, Raiza. Eso no hay hasta ahora nadie que sea una familia santa. Y Jacques Maritain y Raiza fueron un modelo, y por lo tanto hay un movimiento para que sea santificado, no él a nivel individual, sino el primero en familia junto con su esposa. Agradezco mucho la atención y las preguntas, estoy a sus órdenes. Primero, un aplauso de pie, que se va filmando. Vamos arriba. De pie, de pie. De pie, por favor. De pie todo. Hasta que falte uno, vamos a estar aplaudiendo. El caballero aquí, se sabe. Durán, él es rebelde. Ok. Es el que más aplaude, Durán. Seguro. Bueno. ¿Quién dirige? Y se me confundieron si eran preguntas o eran afirmaciones. Ahora, ¿qué es lo importante en la pregunta? O sea, ¿cómo se puede elaborar una política para defender a los pobres? O sea, el Evangelio es muy claro, con una opción para los pobres. El único país en América Latina que tiene una política clara sobre la disminución de la pobreza es Chile. En Chile han habido gobiernos de derecha, de izquierda, de extrema derecha, lo que sea, y la política es coherente en que la base fundamental es la disminución de los pobres. No en las estadísticas, sino en la realidad. Entonces, el único país que tiene una política de Estado, quiere decir que no es el gobierno que hace y el otro viene y desbarata todo para hacer la otra cosa, hasta ahora es Chile, que la tiene continuidad, y como ustedes saben, han pasado gobiernos de derecha, de extrema derecha, de izquierda, de centro izquierda, de centro derecha, de todo,
y se sigue la misma política en esa materia. Pero si es de un político, entonces cada político tiene un estilo y el que viene lo desbarata eso para hacer otro que dice al principio que es mejor, pero termina siendo peor. No hay política para la defensa de los pobres. En lo que dice Miguel, él tiene razón. O sea, primero es polémico. Todas las cosas es polémica. El humanismo integral y el marxismo tienen muchas cosas coincidentes. Ahora, en lo fundamental no están de acuerdo, que es lo espiritual. O sea, para el marxismo no existe lo espiritual. Para el humanismo integral no es que existe, sino tiene supremacía sobre lo material. Porque Maritain plantea muy claramente, el hombre somos materia y espíritu, pero hay una preferencia por lo espiritual. El marxismo no reconoce lo espiritual y mucho menos le da primacía. Ahora, Jacques Maritain decía lo siguiente: cada político tiene que tener una formación filosófica muy grande, si no, aplica mal los buenos principios. Y eso es lo que ha pasado, lo que tú explicaste. Ha habido una mal aplicación. El humanismo integral no ha fracasado. Han fracasado políticos que lo han aplicado mal, porque no hay formación. O sea, aquí en República Dominicana han habido muchísimos partidos políticos que tienen el nombre cristiano. ¿Cuántos partidos hay tienen el nombre cristiano? Hay como 5. Pero usted nunca ha visto en la República Dominicana que ninguno de esos partidos siquiera ha hecho un seminario para darle formación a sus dirigentes. Ni siquiera un seminario. Ahí salió una fotografía, que lo vimos todo hace una semana, 2 millones y pico para un instituto del Partido Reformista. Salió un cheque grande. No sé si algunos de ustedes lo vieron. Ahora, ¿qué es lo que se va a explicar ahí? La historia del reformismo, la historia de Balaguer y la historia del PRCC. Pero ahí no se va a tratar la doctrina. O sea, el humanismo integral no ha fracasado. Ahora, se han aplicado mal los principios. ¿Por qué? Porque no ha habido formación ideológica en los dirigentes. Y eso ha sido en la mayoría de los países. O sea, hay principios que tienen mal. Por ejemplo, ¿ha fracasado el marxismo? No, el marxismo tiene sus principios y son iguales. Eso no ha fracasado. Ahora, los políticos que la han hecho, la han aplicado mal. Y lo han llevado por otro. Y han fracasado los hombres que han llevado eso. Pero ahí están los principios del marxismo y tienen validez en la mayoría de esos casos. ¿Cuál es la diferencia en el humanismo? Está en lo espiritual fundamentalmente. Pero después casi todo hay una coincidencia muy grande entre el humanismo integral y el marxismo. Pero en el punto de partida, ahí ya hay la diferencia fundamental. Y lo que dice Durán, bueno, Durán yo creo que hay que ser los santos de la iglesia, de una iglesia de esta, para hacer eso, porque él está en contra de todo. Vamos a proclamar San Durán. Que diga su nombre, dice el maestro de ceremonia. Del tomismo. Toda la influencia de Jacques Maritain es de Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino de Aristóteles. O sea, no hay posibilidad, no hay uno nunca sabe cuando un filósofo está escribiendo las cosas que le vienen a la mente. Yo no te puedo decir que no desconocía. Y normalmente las personas que escriben, una de las cosas que hace, aunque escriba de la historia, es estar atento a lo que hay en ese momento. Maritain tuvo mucha relación con españoles, especialmente con Fallas. Falla era un músico muy famoso español. Y Benjamín era un escritor también español, y él tuvo mucha relación fundamentalmente con los vascos, con lo que se llama ahora, o lo que se llama el PNV, el Partido Nacionalista Vasco. Jacques Maritain era uno de sus asesores en la creación que se hizo, y de una organización que se llama ELA. El nombre es en vasco, no es muy fácil de pronunciar, pero tuvo mucha relación con vascos y con catalanes.
fundamentalmente. Y tuvo